Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde la Orden de Valaquia, les damos la más cordial bienvenida. Este es el segundo capítulo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este capítulo. Esperamos que se encuentren muy bien. Muchas gracias por sintonizarnos. Y en este segundo capítulo entonces vamos a hacer una introducción de algunos temitas que vamos a estar hablando. Vamos a partir, por ejemplo, con el tema de las posesiones demoníacas. También luego vamos a estar conversando un poquitito acerca de el poltergeist. Entonces vamos a eh, partir este segundo capítulo del podcast con el tema de las posesiones demoníacas. Es un tema eh, de conocimiento común. Más o menos todas las personas entienden de qué se trata una posesión demoníaca. ¿Por qué pueden suceder? ¿Cuáles piensas tú que son las causas que llevan a una posesión demoníaca? Yo creo que puede ser quizás las creencias de la persona. Si tomamos como referente las películas, por ejemplo, siempre nos muestran personas como muy alegres, como muy resueltas en su vida y que por algún motivo o compran un objeto o no sé, juegan algún juego, eh, empieza la posesión. Puede ser porque tienen alguna baja energía o son atractivos para los demonios. No lo sabemos. ¿Tú qué crees que podría ser? Entonces, bajo esta premisa que tú me estás comentando, me indicas que la posesión sería como más de tipo demoníaca, según tu impresión. Es que pueden ser de varios tipos, yo creo. Obviamente la más conocida siempre es de demoníaca, la que te muestran en las películas. Hollywood siempre trabaja mucho con eso. Se conoce a través del Vaticano también. El mismo Hugo Cepeda, que es de aquí, también siempre nos habla de posesiones demoníacas. No he visto que salga alguna posesión quizás de otro tema. No sé, no lo recuerdo. ¿Tú te acuerdas de alguno? Mira, también hacer hincapié en que siempre el concepto de posesión generalmente en la antigüedad y en nuestros tiempos también siempre fue abordado por el tema de la iglesia. O sea, siempre que nosotros encontramos alguna referencia, tanto en internet como en algún libro, las referencias siempre venían a través de la iglesia católica o de la iglesia evangélica. Más antiguamente la Inquisición y como siempre, eh, como organismo, la iglesia católica. Desde siempre manejando esa información. Entonces igual es natural que nosotros tengamos como esta percepción de que se trata de algo demoníaco o algo alejado de la luz. ¿Por qué puede suceder? Según mi percepción, y también teniendo algunos puntos en común con lo que tú estás opinando, que se puede dar por temas de bajas energías, de situaciones atrayentes para las entidades que quieren consumir de cierta energía, o tal vez poseer, como su nombre lo dice, el vehículo físico o el cuerpo físico de las personas, ya que estas entidades no lo tendrían y lo necesitarían para poder permanecer de cierta forma en esta tridimensionalidad. Las causas que pueden llevarte a una posesión son muchas. Hay gente, por ejemplo, si nos vamos netamente a lo que son los casos, las casuísticas. Hay gente que entra por el tema de hacer una ouija, por ejemplo, o hacer tarot, o empezar a hacer magia negra en la casa, sin la instrucción adecuada, sin el conocimiento adecuado y sin las protecciones que debería tener, ya que siempre se abren portales, eh, van llegando entidades también interesadas en. Y esto sin duda es algo que el practicante de magia de hechicería debería siempre conocer y estar consciente de que es un peligro. No obstante, no a todas las personas les va a pasar, pero la persona incauta le puede suceder. Bueno, yo creo que
cualquier persona le puede suceder. Em, También recordemos las personas que tienen alguna depresión, también son atraídas por estas cosas o también les atraen a lo que sea, un ser, algún alma errante, a poseerlas. Porque claro, necesitan la energía de alguien que no se encuentra en su 100%, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Hay posesiones que van ligadas netamente a lo que son espíritus errantes que quedan por ahí, desencarnados también. Y muchas veces esas posesiones van desde estas entidades. También hay posesiones del tipo más extraterrestre para la persona que cree en este tipo de teorías. Y evidentemente la de las entidades un poquito más desconocidas. Seres sombra y demás. Que de ahí hay una gran amalgama de seres que difícil catalogar. Y evidentemente el tema de la posesión demoníaca, o al menos la explicación común que se da siempre que es a través de un demonio. Ahora, lo que nosotros pensamos, nuestra postura, tal vez dista un poco de lo que podría conocerse como comúnmente como una posesión demoníaca. Pero lo vamos a abordar de esta forma ya que es una manera como de entenderlo fácilmente. ¿Tú conoces algún caso cercano, me refiero, de alguien que haya sufrido alguna posesión o algo que se asemeje a eso? No directamente, pero lo más cercano, unos familiares míos asisten, no sé si todavía, a una iglesia evangélica. Ellos son bien seguidores. Y ahí se supone que hacían como liberaciones de demonios. Y ellos se supone que estuvieron afectados un tiempo por esto. Entonces es lo que ellos me comentaban, que de pronto en la casa veían cosas, que le estaba yendo mal en el trabajo y que habían habituales peleas. Y según ellos sentían que algo les salía del cuerpo al momento de la liberación que se practicaba durante el rito evangélico. Ha sido lo más cercano que yo he podido como conocer. Lo demás siempre son todos los casos que se muestran en televisión y en los medios que yo he sabido, me imagino, de la mayoría de los que han existido, o al menos de los que se han registrado. Siguiendo por esa misma línea del tema como evangélico, católico, eh, hay un peligro que son las sectas. Son un método de entrada tal vez seguro al tema de las posesiones. Han salido de ahí varias situaciones que se consideran posesión a través de lo que son las sectas, ¿cierto? Han habido también el tema del delirio mesiánico, que también en su momento se confunde, y temas de control muy grandes. ¿Por qué? Porque de repente cuando han entrevistado ya a estas personas que cometieron actos aberrantes, decían que tenían alguna especie como de demonio dentro que les daba órdenes, que los podían ver, que amanecían rajuñados, que amanecían con estigmas y tenían de repente ciertas características que se podían atribuir a lo que es una posesión demoníaca. ¿Tú consideras que de repente que es peligroso el tema de las sectas solamente por el tema de la posesión? O sea, yo creo que en sí una secta es algo peligroso. Por lo general, bueno, trayendo a la mesa, por así decirlo, el caso de Antares, que es como el más nuevo o el que más se habló en el último tiempo. Claramente es gente que tiene alguna debilidad, que se siente menos quizás que el resto. Entonces obviamente con palabras lindas, con actos, tú vas generando la confianza con esa persona, le vas demostrando de que al lado de quien es el maestro, por decirlo de algún modo, su vida va a ser mejor. Entonces, claro, vemos ahí que la gente es débil, quienes crean las sectas tienen un don de la palabra maravilloso. Entonces, claro, te van envolviendo hasta que pasa algo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el cambio de milenio, muchas sectas eh, se quitaron la vida porque supuestamente se iba a acabar el mundo
cosa que no ocurrió, o quizás sí, nadie lo sabe. Pero eso, yo creo que claro, la gente eh, que tiene alguna debilidad cae en la secta. Y obviamente son peligrosas si es que tú no investigas. Siempre alguien te va a decir, oye, ten cuidado con esto. Por ejemplo, ¿cuáles serían los efectos más conocidos de lo que se podría catalogar como una persona poseída? Uy, pero es que pueden ser tantos efectos. Eh, no sé, por ejemplo, ya, yéndonos a Hollywood. Son casos reales los que han mostrado en algunas películas. Claro que la gente siente mucho frío, em, ve cosas, aparecen insectos en la casa, hay mal olor, ruido. Claro. Otros efectos también quizás el tema del poltergeist, el tema de combustiones espontáneas, que aparece fuego de repente en lugares que no debería, no hay ningún iniciador de fuego aparente, el tema del sansonismo, que son fuerzas desmedidas para las características físicas de una persona, el hablar en diferentes lenguas, que de repente conversan en lenguas que ni siquiera están claras cuáles son. De repente te hablan en lenguas muertas, un arameo antiguo, un idioma como babilónico, súper antiguo, sumerio, y nadie entiende cómo es que lo saben. Entendamos que también estas especies de entidades demoníacas, si es que así lo son y no se están haciendo pasar por una entidad existente o no, más allá de lo que creamos nosotros como personas, te indican un nombre. Según el exorcismo ortodoxo católico, que es el que se aplica a través de la Iglesia Católica y es el como el más reconocido, tal vez el que más se practica. No sabemos nosotros si será el más útil, el que surte mejor efecto, pero si es el más practicado, tienen algunas maniobras, por ejemplo, que son, primero te preguntan como una voz interior. Y tú citaste al profe Hugo Cepeda, y él, por ejemplo, en algunos programas de televisión, él ha explicado que hay como una pregunta que tú haces interiormente. Ponte tú, yo sospecho que una persona puede estar dominada por alguna entidad, ya sea demoníaca, extraterrestre, desencarnado, lo que sea, y pregunto en mi interior. Y esto como para que lo sepan como tip. Eh, Dicen, por ejemplo, tú estás endemoniado, pero tú lo preguntas interiormente. Y se supone que la persona o esa entidad que está dominando ya a la persona, de cierta manera te va a hacer como alguna especie de contestación. Según Hugo Cepeda, porque es la única persona que yo he oído que tiene esta referencia. No lo he sabido desde otra fuente. Pero se supone que te contesta, te dice sí o te dice perdón, ¿qué dijiste? Pero tú evidentemente la pregunta siempre la tienes que hacer en tu interior. Otra parte también del exorcismo ortodoxo católico es que el tema finalmente radica en que dice esto, esta palabrería, ¿cierto? Junto con la Biblia, el agua bendita, el crucifijo y todo lo demás que lleva como el ritual de exorcismo, ¿cierto? Eh, Eso sería como básicamente como el ritual católico como tal. Pero si nosotros nos vamos tal vez a algo más contemporáneo, también hay exorcismos de iglesias católicas, o sea, perdón, de iglesias evangélicas, que son un poquito eh, diferentes, ¿cierto? Es como que ahí no sé cómo se llamará el líder o el pastor, ¿cierto? El pastor. En este caso ellos ejercen como alguna fuerza como extraña que tienen y van expulsando ya las entidades así como con la mano. Como que le dicen, libérate, libérate, eh, sin hacer ya acá una burla, ni menos, pero como que es un poquito caricaturesco la manera en la cual ellos liberan a ciertas entidades. Esto se puede ver en la televisión o de repente en algunos programas en YouTube que uno los puede revisar y es bien heavy igual el tema de cómo ellos supuestamente liberan a las entidades. Yo en mi experiencia y según lo que yo pienso, no les creo mucho a ellos cuando salen con el tema de que liberaron algo porque se ha sabido de que la mayoría de estos pastores finalmente lo hacen para enriquecerse, ¿no? Han habido harta investigaciones y estas personas son súper millonarias. Sí, por ejemplo, bueno, retomemos el caso de
bueno, quizás muchos se acuerdan de Jingo, el programa muy famoso, juvenil de los 2000. Claro, el Arenito, que él, exactamente, que él, bueno, es gay, entró a una iglesia evangélica, supuestamente el pastor lo curó, lo liberó, pero finalmente es mentira porque él es gay. O sea, un pastor no te puede cambiar tu esencia. Y claro, hemos visto muchos videos de YouTube, en mismas ceremonias. Yo, bueno, cuando era más chica, fui quizás alguna vez a algún templo evangélico y claro, como que todo es muy extraño, es muy raro. Y obviamente, claro, culturalmente, si a ti te va mal, si, no sé, pierdes el trabajo o te sientes, no sé, un poco desanimado, siempre te dicen, no, tienes que ir a la iglesia para que se arregle toda tu vida. Es como que si uno no va a la iglesia, todo lo malo te va a pasar. Es como que eso, generalmente como las tías antiguas o las abuelitas como que te recomiendan eso, sí. Afortunadamente ya se está perdiendo. Claro, se está perdiendo un poco, pero aún queda gente que lo hace. Em, y bueno, volviendo al tema de las posesiones, no sé si será bueno contar mi historia. Puede ser, mira, ya, lo voy a contar. Em, Hace años atrás, 2004, entre 2004 y 2005, en el verano, recuerdo que fue verano. Bueno, mi papá siempre era una persona que, por ejemplo, iba a donar ropa o mercadería al Hogar de Cristo. Él como que era muy de esa onda. Y un día fue a dejar ropa, un día sábado, en la mañana, y iba en el auto, estaba por llegar al Hogar de Cristo que está ahí en Estación Central, y él se siente mal, como que se marea en el auto, y dice, va, qué raro, y se devolvió a la casa y se fue a acostar, pues llegó mal. Luego, da tipo hora de 11, nos dice así como, oye, ¿saben qué? Ya les voy a contar lo que me pasó. Iba manejando, estaba por llegar al Hogar de Cristo y sentí como que algo se me metió por los pies. Y me sentí mal, me mareé, tuve que parar el auto, me descompensé, esperé un rato y me vine a la casa y bueno, ustedes me vieron que me acosté. Y todavía me siento raro. "Ah, qué raro", dijimos nosotros, extraño. ¿Por qué pasaría eso? Y bueno, al pasar de los días, mi papá empezó con comportamientos extraños. Por ejemplo, estábamos almorzando y él se quedaba como fijo, se levantaba, se iba a la cama y empezaba a mover su mano de manera circular y empezaba a hablar raro. ¿En qué lengua? No tengo idea. Nunca supimos qué era. Pero no hablaba español. Ni sabemos qué. Y claro, y siempre con el movimiento circular de la mano. Siempre circular. Y claro, y decía cosas y empezaba a llamar, por ejemplo, a mi mamá. Me decía, oye, no sé, X, ven porque tengo que decirte algo. Y todas las cosas que hablaba eran relacionadas a la Biblia. Como que había que hacer siempre el bien, que a el prójimo, etcétera, etcétera. Pues fue como extraña esa situación ese día, porque creo que estaba mi mamá sola. Y ahí empezó. Esto duró como 2 meses, pero era todos los días. Entonces, claro, a medida que avanzaba el tiempo, él pedía que, no sé, que estuviera mi abuela, mi tía, los primos. Y cada vez que pasaba, como que todos teníamos que estar reunidos en torno a él
para leer un trocito de la Biblia. Y claro, cantaba en un idioma extraño, hablaba. A veces él decía, no sé, soy el arcángel Miguel y vengo a decirles algo. O soy el apóstol Pablo y vengo a contarles algo. Como que siempre eran solamente cosas de la Biblia. Pero también él tenía laceraciones en el cuerpo. Él trabajaba acá en casa y en su taller, por ejemplo, una vez llegó y le estaban pegando en el taller. Entonces llegó con marcas acá que le dolía la espalda. Y claro, tenía toda la espalda con rasguños, tenía dibujada nuestra casa en la espalda. Y cómo es una persona se lo hace a sí mismo, es como extraño. Creo que en esa misma época a mis hermanas les pasaba la parálisis del sueño que hablamos en el capítulo anterior. Y creo que también se vio el hombre del sombrero negro, nuestro amigo Hatman. Entonces, claro, era una situación bastante rara. Nos pedía cantar. Teníamos que hacer supuestamente como un tipo de nueva iglesia. Y claro, y nosotras, porque sí somos mujeres, todas las que estábamos en la casa, nos mirábamos. Bueno, yo siempre muy escéptica porque yo nunca he creído mucho en nada muy católico. Claro, yo miraba y era como muy raro. Yo decía, ¿qué onda? Así como, ¿qué pasa acá? Claro, mi mamá lloraba. Todas las demás como que se involucraban mucho. Y no, de un día para otro, como que dijo ya, esta es mi última aparición. Soy, no sé, por poner un nombre, Richard. Soy de Inglaterra. Y Miguel, que era el nombre de mi papá, está en mi casa. Porque esto no pasa solamente aquí, sino que pasa en todo el mundo. Y como que dijo un par de cosas, cantó, vino alguien más, no me acuerdo quién, pero claro, todo muy, muy bíblico. Y como que ahí paró, no ocurrió nunca más. Entonces nunca supimos si era posesión o algo así. Yo creo que sí, por todo lo que pasaba. Entonces nada, yo no sé qué piensas tú de esto. En lugar súper interesante la historia, yo no la conocía tampoco muy a fondo, pero interesantísima la historia. Hay varias aristas para analizar acá. En primer lugar, preguntarte, ¿alguna vez grabaron algo sobre lo que decía tu papá? Cuando, por ejemplo, hablaba en un idioma desconocido, ¿lo dejaron algún registro tal vez de eso? No, porque en esa época no estaba la tecnología de celulares que hay ahora. Entonces, por ejemplo, tener una cámara fotográfica que te grabara videos o un celular con mayor gama era complicado. Estamos hablando 2004, 2005. Ya al ratito después salieron los celulares con cámara y todo. Siempre quisimos grabar, pero no teníamos cómo grabar. Claro, hubiera sido registrazo de haber tenido eso ahí como, como material. También lo otro que me causa mucha incertidumbre es estos como cánticos que hacía, porque claro, obedece el fenómeno como a una parasitación en primer lugar, ya que se activaban ciertos canales como de mediumnidad, como que recibía ciertos mensajes bíblicos y esto siempre nos va llevando hacia el lado, en primer lugar, de una parasitación con la intención de ir generando energía hacia cierta entidad o hacia ciertas entidades que se hacen pasar por cosas, por ejemplo, por arcángeles, por ángeles, o vaya a saber qué cosa, como también se pueden manifestar de formas diferentes y ambiguas o como confusas. Entonces,
de primera no creer, es cierto, si alguien está pasando por esto, en la entidad que te diga que es, o sea, desconfiar de inmediato que te diga soy Jesucristo, soy el arcángel Rafael, soy el arcángel Uriel, no creerle. Es lo primero que tenemos que descartar. Eh, lo otro, tú comentabas que tenía de ciertas maneras como algunas marcas en su cuerpo, que aparecía también con marcas. Tengo esa pregunta. eh, ¿Cuáles eran como la forma de las marcas, el tamaño de los rasguños, las heridas, golpes de puño, de qué se trataba algún mordisco? Si también le sucedía a alguien más algún fenómeno como de golpe, de algo parecido. Y lo otro era si tuvo como algún tipo de adivinación o pronóstico de que algo iba a suceder. Ya, primero, lo de los golpes eran como golpes de puño solamente y rasguños. Y ocurrían siempre cuando él estaba solo, o creo que una vez también pasó en la mesa. Estábamos almorzando y ahí comenzó a quejarse de que le dolía la espalda y claro, me decía, oye, mírame la espalda, yo estaba al lado del pues obviamente, y claro, tenía así como 3 dedos marcados, ponte tú. Por ejemplo, cuando eso estaba sucediendo, ¿ustedes estaban como en un ámbito normal o él ya estaba bajo como esta especie como de posesión? No, estábamos normal, comiendo, almorzando como cualquier persona, onda a las 2 de la tarde, ponte tú. Porque él entraba como en un trance, como que así partía. ¿Cach? Y en ese trance, disculpa que te interrumpa, pero me nace mucha duda en el momento. ¿Tuvo alguna así como especie como de fuerza, de medida, como hacer hazañas que él normalmente no haría, artística de algún tipo? No, no. Ya, pues entonces, espérate. Él entraba en un trance, ¿cachai? Nosotros nos dábamos cuenta porque era casi siempre como a la hora de 11 tipo 7 8 de la noche. Estábamos tomando 11 normal, y claro, y él se quedaba pegado. Así como típico que tú te quedas pegado mirando la chancla en la mañana, así. Y se ponía como un tieso, como que las manos se le empezaban como a empezaba a empuñar las manos. Y ahí él se levantaba y como que respiraba, hacía una inhalación súper profunda y se iba a la cama. Y ahí empezaba. Se acostaba y empezaba a mover la mano. Siempre con la palma hacia arriba. ¿Cachai? Era la derecha o la izquierda. No recuerdo. ¿Utilizaba como alguna simbología que tú veías que hacía con la mano, algún sello que hacía en el aire o algún mudra? No, no. Era como la mano que tú la giras, así como, por ejemplo, si tuvieras una pelota. ¿Cachai? Como que estuvieras moviendo una pelota. Así, todo el rato. Y claro, y ahí como que empezaba a cantar. Y eran como... eh, sí, eran como cantos como de iglesia, algo así. Y ahí empezaba como a llamar. Como que de repente te llamaba de a uno, de una persona, o de repente era como todo el grupo. ¿Y qué les decía? Más allá de decirles que como que confíen en la iglesia, de que pórtense bien o hagan el bien, reitero la pregunta, ¿alguien alguna vez tuvo como como algún vaticinio, algo parecido? No, no, era como solamente... eh, él nos decía, por ejemplo, abre la Biblia. Ya está el capítulo, no sé, 20 de, no sé, San Pablo, ponte tú. Léelo. Entonces teníamos que leerlo y ahí él decía, como que nos daba como una lección, ¿cachai? Era como, bueno, esto es lo que está pasando en este hogar, etcétera, etcétera. Y tienen como que todos teníamos que ser muy unidos, como una familia feliz, típica de, de película. Entonces, eso era lo que pasaba. Igual era como súper raro, súper choqueante, eh, porque ¿a quién le pasan esas cosas? Una persona como súper normal, que hacía su vida normal de un día para otro, así, como que le pasaban estas cosas. Y claro, y después de salir como del trance,
él quedaba súper agotado físicamente, siempre tenía que tomar mucha agua, entonces sabíamos que teníamos que dejarle su vaso de agua y siempre pedía una taza de té. Era como agua y té y nada más. Y se demoraba, no sé, como una hora en levantarse después de lo que pasaba. Y claro, así como, ay, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Porque obviamente no perdía el conocimiento. Muy interesante la historia que nos relatas, historia real por cierto, que le sucedió acá, en su casa, con su familia, a su padre. Me gustaría entonces que en esta historia las personas que tengan alguna duda nos pudieran escribir en los comentarios. Ya también está habilitado el WhatsApp, que lo dejamos siempre en la descripción de los videos para que puedan escribirnos, enviarnos su pregunta por audio. Y si tienen alguna duda o alguna interrogante que les nazca sobre esta historia, pueden dejarlas, iremos respondiendo durante la semana para el siguiente capítulo o tal vez para otros capítulos posteriores. Y ahora vámonos, por ejemplo, contigo. ¿A ti qué te provocaba cuando empezaba a suceder esto? ¿Te daba miedo? ¿Te daba eh, alguna especie de ansiedad? ¿Te ponías nerviosa o te lo tomabas bien? Pues yo siempre muy escéptica. Yo, bueno, sigo siendo la denominada oveja negra de la familia. Entonces yo como que la verdad participaba, me involucraba, pero desde mi escepticismo como que no, yo decía, no, o sea, aquí hay algo raro ahí. Por ejemplo, no sé, mi mamá siempre lloraba, oh, es que me dijeron esto y me llega al corazón. Mis hermanas igual, mi abuela, mi tía, que eran personas, son personas mayores. Pero claro, a mí me hablaba y era como, ya, ok. Entonces como que, de hecho a mí no me hablaba mucho, porque yo no pescaba. Era como, ya, está la cuestión, ya, ok, me voy a parar al lado porque tengo que estar de pie acá al lado para que como que mi familia esté tranquila. Pero no, yo la verdad no pescaba mucho como en el ámbito así como que me llegara al corazón el mensaje, no. No, porque yo como que nunca he creído mucho en eso. Pero claro, aquí pasaban muchas cosas, entonces yo por eso creo que tenía que haber sido alguna posesión o tipo posesión, porque claro, ya mis hermanas tenían parálisis del sueño en esa misma época. Eh, Mi abuela, mi tía vieron también al hombre del sombrero en algún momento acá en mi casa. Entonces, claro, quizás yo por lo mismo, como no pesco mucho o soy un poco más escéptica, eh, nunca vi nada más de lo que me mostraban en esa época. Y conociendo también ese montón de situaciones que estaban pasando por el tema de la supuesta posesión o parasitación, ¿cómo fue disminuyendo el fenómeno? ¿En qué momento hubo esa ruptura? Tal vez consultaron con algún especialista, con alguna persona quizás ligada a algún culto, a alguna iglesia, algo, que pudiera tal vez limpiar el hogar o hablar con tu padre. O ustedes mismos le decían como, ándate de acá, déjalo tranquilo, no eres bienvenido como entidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Hicieron algún tipo como de combate con esta entidad? ¿Le pidieron que se fuera? ¿O simplemente fue finalizando como ese proceso que no culminó como en una posesión? Creo que vino alguien alguna vez. La verdad no lo recuerdo, pero creo que sí. Siempre está esa señora como que conoce al cura y como que te hablan. Creo que sí, vino alguien, pero no, de verdad que no lo recuerdo. Quizás yo no estaba porque obviamente no siempre yo estuve presente. Pero creo que sí, vino alguien como a rezar. O creo que mi papá fue alguna vez a alguna iglesia a rezar. Obviamente iba al doctor. Obviamente el doctor le decía que estaba loco, tenía que ir al psiquiátrico. em, Porque es lo que te dicen siempre. Entonces, claro, yo me acuerdo como que un día fue así como, no, este va a ser el último día en el que vamos a estar aquí.
Y claro, pues, como que cantaron, hicieron como un cántico así como súper, o sea, un poco más extenso, en lengua inentendible. Siempre hablaba en algo que no entendíamos qué idioma era. Em, y claro, como que vinieron dos personas externas. Uno era, yo me acuerdo que era un niño de Londres, que se supone que hicieron como el intercambio, que mi papá estaba hablando con su familia y él hablaba con nosotros, y alguien más. No me acuerdo si fue San Pablo, San Juanito, no sé, la verdad. No lo recuerdo. Y ahí como que terminó, como que de un día para otro no pasó más. Y todo esto empezó ya a suceder, como tú comentabas, desde un día que fue a donar ropa, eh, sintiendo que algo ingresaba a través de su campo energético o a través de su cuerpo físico por sus pies. Entonces sucedió como de una manera súper espontánea y cómo existió esa vulneración al cuerpo. Eh, de qué manera ya existía esta fisura energética para que esta entidad físicamente pudiera tomar de cierta forma algún control. Sin duda tenemos que estar con algún tipo de vulnerabilidad, ya sea física, sea mental o emocional, para que esto suceda. Ahora, después de este impresionante caso eh, que les mostramos acá en la Orden de Valaquia, vamos a retomar el tema que veníamos contando de los temas de las sectas. Espérate, ¿algo más querés aportar? Sí, a mí me gustaría saber si es que alguno de nuestros oyentes alguna vez supo de algo similar, porque se supone que ocurría en más partes, por lo que a nosotros nos decían. Entonces, pero yo nunca he escuchado dentro de todos los en vivo que nosotros vemos que hablan temas paranormales, nunca he escuchado a nadie que diga algo como lo que pasó acá. Entonces, si ustedes conocen a alguien, sería súper genial saber si, si es real o no. Entonces, sería genial que nos escribieran en los comentarios si conocen a alguien que le haya pasado algo similar. Claro, sabiendo que estas parasitaciones pueden suceder de múltiples formas. Por ejemplo, también se decía mucho que el tema de la música black metal, de repente, el metal te podía llevar como a alguna especie como de culto satánico, eh, atracción de demonios y cosas así. Recuerdo que en los años 90, ya llegando casi a los 2000, hubieron hartas bandas de metal que tuvieron problemas para poder tocar acá en Chile, el tema de Maiden, el tema de Creator, que tuvieron problemas cuando querían tocar. Y era porque la iglesia intervenía y les decía que no, que eran satánicos, que la gente iba a tener posesiones demoníacas. Lo mismo pasó años después con las cartas Pokémon. No sé si te acuerdas o si la gente que nos escucha conocía el caso, que decían que las cartas Pokémon eran del diablo, que no, que sus niños no jugaran con eso porque se iban a estar poseídos. Lo mismo pasó con las cartas Yu-Gi-Oh, pero con el tema de las cartas Yu-Gi-Oh hay otra controversia real, y el tema de que algunos niños se mataban utilizando esas cartas. Creo que fue un solo caso que pasó, de que un niño se mató eh, ahí como jugando con los compañeros del colegio, los compañeros de la casa, no me acuerdo muy bien, y pensaban utilizar una carta para poder revivirlo. Entonces como que igual ya se estaba volviendo de cierta forma como algo peligroso el tema de las cartas, pero eso sería como todo, o sea, sería como el cine, como los videojuegos, como cualquier cosa, que de repente la responsabilidad no recae eh, en el artefacto para la diversión. Entendamos que esto siempre tiene que ser suministrado con responsabilidad a los menores de edad, siempre con un tutor a cargo que se haga responsable de este tipo de cosas. ¿Cuál es el estado psíquico que pueden tener los niños y si esto les viene bien o no les viene bien? O sea, siempre estar atentos a ese tipo de cosas porque de repente con
con cosas súper sencillas, a alguna persona le podría suceder algo no muy agradable. Sería lo mismo, bueno, a Manson también no lo querían dejar tocar. No me acuerdo si tocó o si finalmente no pudo. Pero claro, él venía con todo su Antichrist Superstar, entonces, claro, obviamente para la iglesia Manson era la perdición. Y bueno, ocurre lo mismo ahora con TikTok. ¿Cuántos niños no han muerto por hacer los retos ridículos que hace TikTok? Entonces, claro, realmente toda la supervisión viene de alguien mayor, de quien está al cuidado de los niños. Entonces eso también es importante. Obviamente sabemos que cuando somos adolescentes, preadolescentes, no nos gusta que los papás se metan mucho en nuestra vida. Pero claro, si hay algo un poquito extraño, lo ideal es contar con alguien que sea de tu confianza. Si no es tu papá, tu mamá, tu hermana, tu primo, algún compañero del colegio, los profesores, no sé. Siempre hay alguien en quien uno confía para contarle cosas. Exactamente, entonces tomando esas precauciones y esos resguardos nunca está de más que los mencionemos. Así que tengan ojo con ese tipo de cosas, tengan precaución, sobre todo los que son menores de edad y no se escuchan. Y ya ir finalizando con el tema de las posesiones demoníacas o posesiones como tal. Hay algunas que, aunque eh, les apliquen el tratamiento, el ritual del exorcismo, que vayan a un exorcismo evangélico, católico, terapéutico, las personas hay algunas que nunca vuelven en sí, que no se recuperan, que terminan muriendo. Y han habido muchos casos de así, po. Entonces, nada te asegura que una persona pueda volver de la supuesta posesión que le está ocurriendo. Va a depender de muchas cosas, tanto del estado que la misma persona pueda tener, de la energía que esta persona pueda tener para contrarrestar esto que le está sucediendo y también, sin duda, el volumen de energía que pueda manipular esta entidad o estas entidades que están realizando esta especie de, de posesión, que puede ser para poseer temporalmente, para hacer ciertas cosas, para parasitar, para dejar puestos algunos implantes, para revelar ciertas cosas o hasta para simplemente alimentarse temporalmente. O sea, pueden ser muchas las causas de una posesión. Y algo de lo que nosotros mencionamos que puede pasar con el tema de las posesiones es la temática del poltergeist, que serían como residuos energéticos que van quedando en los lugares, producto de alguna manifestación paranormal o no, o simplemente una concentración de carácter emocional mental que va generando algún residuo energético que se va condensando, se va acumulando y esto se puede impregnar en algunos elementos, ya sea más personales como también impersonales. No siempre se impregnan en las cosas como que tengan algún grado de cercanía sentimental con las personas, sino que a veces puede ser hasta en un closet, en una silla, en una mesa. Y es un fenómeno bien impresionante que sucede más a menudo de lo que nosotros creemos y que a casi toda la gente le ha pasado. En mi caso, por ejemplo, una vez, cuando yo era más chico, tenía mi grupo de amigos y estábamos en mi casa, en una casa que yo vivía antes. Y yo estaba en el segundo piso, mis amigos estaban esperándome abajo para salir. Y ellos comentan que salió volando un artefacto de la cocina. Estas encendedoras de cocina, chispero que le llaman, salió volando desde un estante unos 3 metros y se azotó contra la pared. Que era en el mismo tiempo que sucedía el tema de los duendes que estábamos comentando en el capítulo anterior. ¿Tú alguna vez te sucedió algo de poltergeist? O sea, a mí me botan siempre las ollas en la cocina. Siempre se caen las ollas. Como que estamos, no sé, haciendo cualquier cosa y ¡pa! Todas las ollas al suelo. No, no, nadie las toca. Nadie toca las ollas. Si uno está haciendo cualquier cosa X y se cae la olla. Entonces ahí quién va, yo voy. Ya empezaron, digo yo. Ya, váyanse, váyanse.
y ordeno las ollas y ahí queda. Pasa, no sé, cada ciertos meses, ¿cachai? Entonces, eso sería como lo más, creo que ha pasado acá en mi casa. Claro que se caen las ollas. O, eh, ¿qué más puede ser? Creo que una vez se cayeron platos también, pero como que pasa en la cocina, mayormente. Yo me acuerdo que en tu cocina, cuando yo comencé a venir para tu casa, yo te comenté que podía percibir varias cosas raras que habían, varias energías densas, y que antes yo era un poquito más miedoso y me causaban bastante rechazo. Con el tiempo he tenido un mayor técnica energética de protección, de limpieza, y he podido ir haciendo ciertas cositas que me han ayudado a mí a sentirme más protegido y que me permiten también ir haciendo algunas técnicas de limpieza en tu casa. Yo me acuerdo que tenían un monito, un mono negro, que tú me dijiste que se lo habían regalado acá a tu casa. Y ese mono tenía una emanación súper rara. Era así como un chimpancé negro que estaba como sentado. Era un monito así súper raro, como un peluche. No sé si era un chimpancé, pero era como un monito negro que estaba así como con los ojos bien abiertos y era negro. Y desde ese especie de peluche, no me acuerdo bien, expelía una energía bastante rara, eh, una energía como abrumadora. Cuando tú le dabas la espalda, o al menos en mi caso, cuando se le daba la espalda, sentía que tenía algún efecto depresor emocionalmente en las personas. Eso al menos percibía yo, entonces me acuerdo que te dije, bota esta cuestión, y yo supe súper patudo porque estaba recién viniendo para tu casa, y me acuerdo que al poco tiempo lo tomé y lo boté. Y después te dije, oye, yo boté ese mono porque tenía tal y tal y tal emanación. Así que era cosa de deshacerse de ese mono, y también me acuerdo que había una especie de portal ahí también en una de las puertas de la cocina. Y ahí también hice algún trabajo de cerrar de pronto este portal. Ya me acordé que era. No era un monito, era una imagen de Jesucito que le regalaron a mi mamá y era como de cuero. Entonces, claro, obviamente es el Cristo Jesús, wherever, con las espinas y todo, siempre muy, muy sad. Entonces, claro, eso era, estaba en la lavandería despensa que hay en mi casa. Entonces, claro, él estaba ahí muy colgado, ahí mirando todo. Y claro, pues y después lo botamos. Tú me dijiste, oye, saca ese mono de ahí. Y yo, sí, lo voy a sacar. Lo agarramos, lo metimos a la basura, chao, para afuera. Pero claro, siempre pasan el tema de las ollas en la cocina. Como que siempre todo se concentra en la cocina. No recuerdo de algún otro lugar, salvo nuestros amiguitos duendecitos que saltaban en mi cama. Claro, es que también en tu cocina habían ciertos artefactos que tenían años guardados. Tal vez una casa con un poquito de tendencia como a tener hartas cosas de recuerdo, hartas como cosas familiares y a veces. Y eso va teniendo como una carga importante. Entonces, como recomendación también a las personas que sientan una sensación rara cuando entren a algún espacio de su casa o vayan a la casa de algún familiar y ustedes sientan que está sucediendo algo, fíjense no solo en las situaciones como más visibles, sino que revisen los muebles, abran todas las puertas, revisen esos rincones oscuros de las casas y váyanse fijando si vayan fijando lugares en los cuales puedan haber botellas viejas, envases vacíos de cosas, platos muy antiguos que usaron mucha gente, loza, cosas en los cajones, juguetes antiguos. Ahí se acumula gran cantidad de energía y de repente nosotros, con el solo hecho de botar esas cosas, de limpiar eso, ya hay una eh,
disminución de los efectos poltergeist que puedan suceder eh, en alguna casa o en algún lugar, no solo en las casas. Recordemos que estos fenómenos pueden suceder en cualquier lugar también. Entonces, mi experiencia es que esto disminuye bastante limpiando los lugares. En definitiva es eso. Limpiando también las zonas que puedan tener miasmas. ¿Qué quiere decir esto? Que son como concentraciones de entidades o lugares proclives a que se depositen entidades. ¿Como cuáles? Como las paredes con humedad, por ejemplo, que tienen humedades, que están descascaradas, que tienen paredes negras. Eso es propicio para que las larvas astrales, eh, los parásitos energéticos y demás se puedan acumular en ese lugar, causando también efectos nocivos emocionales y mentales en las personas que ahí conviven, que es generalmente lo que les pasa a las personas, que se les va el ánimo, se sienten cansadas, tienen enfermedades recurrentes, y eso es una de las primeras cosas que va sucediendo. Si sospechan de esto, vayamos fijándonos en el comportamiento de los animales y de las plantas como primer indicio. Si eso va más o menos bien, más o menos normal, quiere decir que de repente que puede que exista algo, pero no logra interferir mayormente en las personas. Sabiendo siempre que una de las mejores protecciones, si es que nosotros no creemos en algo o no tenemos una actividad energética muy activa, es simplemente mantener un buen aseo corporal, bañarnos con frecuencia, ver cosas positivas que nos hagan bien, películas que nos gusten, música que nos suba el ánimo, practicar deporte, comer sano, van a ser pilares súper importantes para el tema de mantener una energía estable, y en el caso de que exista algún miasma o alguna entidad del bajo astral, no nos perturbe tan fácilmente. Aunque tampoco tenemos que estar eh, proclives como al miedo, ni estar tan pendientes de estas cosas, porque a veces esa misma atención que nosotros les damos es también un arma de doble filo, ya que también se atrae mucha entidad cuando nosotros estamos pendientes. Que pasa mucho cuando la gente se empieza a interesar por estos temas. ¿Y a ti te pasaba algo, por ejemplo, cuando te interesabas por estos temas como esotéricos, que tu vida de cierta manera cambió y empezaron a ver como cosas diferentes? A ver, con respecto a lo esotérico, em, bueno, siempre me ha gustado el tema. Sin embargo, yo como que todo lo veo muy como trabajo. Ya como que no involucro sentimientos ni estoy pendiente en un 100% en todo mi día. Entiendo que hay gente que sí le pasa, como que se involucra mucho, como que empieza a ver el aura de toda la gente y como que empieza a juzgar, entre comillas, a todas las personas. En mi caso, no. Yo lo veo muy trabajo. Es como que ya me concentro en el momento que hay que concentrarme, se va la persona, limpieza y chao. Trato de no llevarme como cargas de gente. Pero sí, por ejemplo, me pasa que hay algunos ambientes en los que me molesta y yo me siento mal y tengo que irme. Siempre me pasa, por ejemplo, cuando voy a comprar piedritas a San Antonio, entro a alguna tienda y muero así. En 2 segundos tengo que salir porque me siento muy mal. Eh, pero eso, y con algunas personas también como que yo las veo y es como, ay, no, por aquí no. Eh, pero eso. Y claro, obviamente, más que nada, los consejos que tú estás dando es cuiden su casa, cuídense a sí mismos. Es la base de el amor propio, de querer tu entorno. O sea, obviamente si tienes una pared, repárala. Una pared con, no sé, humedad, repárala. Es lo mismo, si uno tiene el pelo sucio, va y se lo lava. Entonces como que hacerle cariñitos a tu casa, a tu entorno, a ti mismo, es parte de para tu bienestar, más que nada. Si te gusta prender incienso, prende un incienso. Palito santo, prende un palito santo. Pero tampoco no obsesionarse, no ser maricondo, por ejemplo. Tener todo full organizado, todo que no se mueva nada. No, uno tiene que vivir. Entonces, obviamente si se desordena, dale, se desordena, después se ordena. Es como todo. Solo que no dejes estar. Y claro, y si hay mucha cosa vieja, anda moviendo. Movamos las cosas, la energía.
Más que nada eso, como movimiento. Claro, también retomando el tema de las sensaciones que nos provocan algunos lugares. eh, También hay mucha simbología que de repente que está en los edificios antiguos como en el Costanera o en lugares así que la gente suele sentirse mal y no es por nada, o sea, no es porque nos dé la cosa y todos nos pusimos de acuerdo y nos empezamos a sentir raros en algunos lugares, sobre todo en los centros comerciales, porque hay, bueno, depende si uno cree o no en estas cosas, pero hay mucha ritualidad detrás de las grandes corporaciones, detrás de las grandes empresas, tanto como sus simbologías, como sus ritos traseros que hay para atraer clientela, para que todo vaya bien, y de manejo del dinero. Mucha eh, control subliminal también. Entonces son un sinfín de cosas que van catabolizando energías y se van generando algunos comederos energéticos en algunos lugares grandes, ya sean en los metros, en las grandes urbes, que está repleto de cosas que tal vez no podemos ver a simple vista, pero si vamos siendo un poquito más perceptivos y nos vamos quitando como los velos de las creencias, nos damos cuenta que hay harto desde donde se nos puede afectar de cierta forma. Por eso que tal vez en algunos lugares nosotros nos podemos sentir un poquito raros, como que nos duele la cabeza, nos mareamos porque pasan estas cosas. Entonces con esto queremos decir que si se sienten raros en algún lugar, sienten que les empieza a faltar energía, que se marean, que no se sienten en comodidad con algún lugar, en sintonía con un lugar, y ya intentaron el protegerse energéticamente, usando algún talismán, alguna piedrita, algo, o alguna técnica que ustedes conozcan, y aún así se van sintiendo de cierta forma como desenergizados, mejor irnos de estos lugares, ya sea alejarnos de ciertas personas que nos puedan provocar esta sensación, o irnos del lugar. Si es que se puede, evidentemente, a veces en los trabajos también pasa, o en los lugares, en la universidad también pasa, y ahí de pronto no nos podemos ir. Y ahí ya se puede utilizar lo que es talismán y ciertas cosas que tal vez ya en algún capítulo lo vamos a ir eh, detallando más también. Ya vamos a ir cerrando este capítulo de hoy, que se hizo un poquito largo algunos temas. Y nos quedaron otras cositas para comentar, pero que lo vamos a llevar a los siguientes capítulos. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros para dejarnos su historia, ya sea de los temas que hablamos o de alguna otra temática también? ¿Cuáles serían? Siempre pueden dejarnos un comentario en la cajita, obviamente de comentarios. Y también nos pueden enviar algún audio o algún mensaje a nuestro WhatsApp que va a quedar también en la cajita de la descripción. Y bueno, voy a retomar el Costanera. Es horrible. Uno entra, bueno, por lo menos yo, el Costanera no se abrió hace muchos años. Bueno, no sé, la verdad, ya no me acuerdo. Pero sí, uno entra, o por lo menos yo entraba, y me sentía pésimo. Onda, entraba a lo preciso y arrancaba. Porque de verdad yo por lo menos me sentía súper mal. Me empezaba a doler la cabeza, me sentía mal. No me llegaba al extremo de taquicardia, por ejemplo, pero sí me sentía como muy angustiada dentro del Costanera. Donde también me pasa en el Plaza Vespucio. También me ocurre lo mismo. Es como que son los malls, el centro comercial que trato de no frecuentar. Como que voy de verdad a lo puntual y me voy. Porque uno se siente mal. No sabemos por qué. Algo debe tener. Por algo el cuerpo habla. Así que eso, con estas últimas recomendaciones vamos cerrando este tercer capítulo del podcast de La Orden de Valaquia. Agradecemos desde ya la sintonía, los comentarios que nos van llegando, los WhatsApp que también nos han enviado. Lo agradecemos de corazón por las personas que han estado colaborando desde ya con el canal, desde el capítulo prólogo que hemos tenido y algunas donaciones de algunas personas, y eso de verdad que lo agradecemos mucho. Así que nos vamos dejando por hoy. Esperen el capítulo de la siguiente semana. Y esta fue La Orden. De Valaquia. Hasta pronto.